bakarrik esateko, Irungo Republikar Elkartea, Asociación Republicana Irunesa, Nikolas Berendiain, antolatu duela edo, eta hemen daude azaltzeko zein den liburu hori, hor daukazuen liburua, Uniper, 2000 Uniper, eta hemen daukagu Julia Monge eta Txueka, kontatzeko pizka bat, zer liburuan, nola egin den, eta, bueno, gutxiko egin. Bai? Entzuten da? Bueno, amer. Zelan sartzen da? ¿Puedes? O... Bale, atxaldeon, nire partez be mila esker etortzeagatik, eta mila esker be Nikolas Berendiain elkarteai gonbidapena lusatzearren. Bueno, vamos a empezar. Voy a presentaros a Josu Txueka, primero, que es el autor del libro del que hoy vamos a hablar. Josu Txueka ha sido durante muchos años profesor de historia. Allá donde va siempre hay un alumno que le saluda. No es la primera vez que trabajamos con Josu. Habíamos hecho ya, desde Inchorta, habíamos hecho ya otro libro de la Revolución del 34 y ahora en este momento estamos metidos en un proyecto bastante grande. El año pasado estuvimos todo el año trabajando y este año seguimos. Es un proyecto subvencionado por la Diputación de Guipúzcoa a la Asociación Inchorta 1937, que es la asociación donde yo estoy trabajando. Y se trata de recoger el mayor número posible de niños y niñas de la guerra. Solemos aprovechar, aunque estamos presentando el libro de los 2000 del Winnipeg, solemos aprovechar las presentaciones para comentar que si en la sala hay alguien de su familia que en su día tuvo que exiliarse, pues que se ponga en contacto con nosotros y bueno, pues ya cogemos los nombres, a ver si tenemos ya una lista muy amplia. Aquí en Irún, que también les tenemos que dar las gracias, desde la asociación han habilitado un pequeño espacio con un horario para que si alguien de Irún quiere aportar datos de la familia, nombres, tal, pues, y bueno, para nosotros la verdad no tenemos capacidad de estar nosotros en todos los pueblos, entonces que haya gente, o bien desde las asociaciones o desde cualquier grupo que nos eche una mano en este sentido, pues la verdad es que agradecemos muchísimo. Decía que venimos a presentar el libro de los 2000 del Winnipeg. Voy a contar un poquito brevemente qué es lo que vamos a encontrar en el libro, cuáles son las partes principales. Y luego Txueka ahondará un poco en algunas cosas que aparecen en el libro y acompañado de algunas fotografías para intentar ponernos en situación. En el libro hay una primera parte que es la parte de la editorial, donde hemos recuperado a dos mujeres que de alguna forma habíamos tenido ya contacto con ellas en otros proyectos y tienen que ver con el Winnipeg. Una es Asunción Amilibia Machin-Barrena, donostiarra ella, Sunti, que estuvo en la legación chilena junto a Pablo Neruda, que fue uno de los pilares importantes para poner en marcha la travesía de este barco. Con ella tuvimos mucha amistad porque publicamos con ella un libro, pudimos traerla a Donosti, ahora ya se murió. Y pues ahora hoy pensaba, ¿no? Repasando un poco el esquema, decía, jo, qué contenta hubiera estado Sunti de haber podido ver el libro y de alguna forma una lista inmensa donde ella tuvo que hacer criba y la tuvo que organizar. Y la otra persona que traemos su testimonio dentro de la nota editorial es Añés Alonso Bollada,
tiene un nombre larguísimo, se llama Agnès América Winnipeg. Le fueron poniendo todos estos nombres porque a los 2 días de zarpar el barco nació, su madre iba embarazadísima y bueno, pues hemos recogido un poco también, ella lógicamente no se acuerda de la travesía, pero sí en la entrevista que le realizamos cuando hicimos el proyecto de Me Quemana, que estuvo aquí también, estuvo en el Museo Lasso en Irún, pues esta Agnès era una de las personas que conformaba la exposición. La segunda parte sería una contextualización bastante pormenorizada de qué pasaba en el momento en que cuando se organiza esta expedición. Hablará más profundamente Josu, pero bueno, tenemos un poco para adelantar algo, pues cómo fueron los preparativos, cuál fue la ayuda o cuál fue de alguna manera la participación del SERE, cómo se gesta todo esto, qué ambiente, o sea, qué momento se estaba viviendo en aquel momento en Francia, donde podía haber pues 500.000 de personas del Estado desplazadas, mucha gente en campos de concentración. Bueno, ahí entra un poco más Josu. Y una de las partes, digamos que por esto empezó la idea de sacar este libro, sería un poco la parte más troncal, que serían las hojas inéditas, que hasta ahora no habían salido en ningún sitio, que día a día, desde que zarpan, se van a través de un grupo redactor que se forma en el barco, las hojas que día a día se van redactando y se van poniendo en un panel en el barco para que la gente, era como si fuera un periódico, para que la gente, bueno, pues se enterara de tanto de acontecimientos mundiales. Tenemos que tener en cuenta que el barco, el Winnipeg, sale el 4 de agosto de 1939 desde el puerto de Pauillac y llega, casi son 30 días de travesía, llega el 3 de septiembre del 39 al puerto de Valparaíso. La tarde-noche del día 2 llegan y salen del barco el día 3. Entonces, en estos 30 días que dura la travesía, cada día se hace como un pequeño periódico, una hoja, a veces salen 2 o a veces 3. Entonces, estas hojas, que así como en otras travesías marítimas sí que se tenían de antes, no habían salido nunca. Entonces, bueno, pues Josu en uno de los archivos encontró estas hojas y le pareció pues que era como una cosa pues que podía ser muy interesante para redactarlas en un libro. Entonces lo que hemos hecho son 54 hojas. En el libro viene la hoja original en una parte y lo que hemos hecho ha sido la transcripción literal en la otra para facilitar un poco la lectura, porque en la hoja original no se ve bien. Entonces, como decía, en estas hojas lo que informan de alguna manera a esa pequeña población que va en el barco, pues informan desde lo que llega de manera radiotelegráfica desde diferentes puntos pues desde Londres, Berlín, Moscú. Tenemos que tener en cuenta que el 1 de septiembre del 39 es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y entonces, bueno, pues cómo estaba justo cuando ellos están, de alguna manera, ese tiempo que están en el barco, pues son un poco como los prolegómenos, ¿no? de esa guerra. Entonces, esa parte es interesante porque hay veces que detalla mucho. Luego, por otra parte, lo que ponen son pues diversas actividades y cosas que llaman en el barco, bueno, pues para entretenerse un poco, ¿no? Desde juegos de mesa o lo que sea, coros, cosas para los niños, y luego hay una pequeña galería de personajes que de alguna manera hacen una pequeña sinopsis de gente un poco, pues digamos, destacada que va en el barco. Tenemos también unos documentos, fotografías y documentos que hemos plasmado en el libro, que tienen que ver un poco o bien con la gente que estuvo alrededor en el equipo de Neruda
en la legación chilena de París. Y por último, habría una parte que serían 2.573 nombres y apellidos de personas, de hombres, mujeres y criaturas que subieron al barco. El libro se titula Los 2000 del Winnipeg y normalmente se habla del 2000 del Winnipeg. Ya veremos por qué tenemos 2.573. Luego esa historia la contará un poco Josu. Y esto sería un poco pues, las distintas partes del libro, y lo tenéis ahí. Si luego lo que le queréis echar un vistazo o comprarlo o lo que sea, creemos que bueno, pues ha quedado una cosa interesante. Y ahora le doy paso a Josu para que siga él. Igual para que se vea bien. Apagamos. Sí, apagad esa la de ahí, para que se vean bien las imágenes. Bueno, Arratsaldeon, etortzeagatik, orain kaskarrarekin honaino hurbiltzea meritu handikoa dela. Eta, bueno, eta mila esker etorri zaretelako gai hau, segurazki interesatzen zaizulako, eta bat egiten dugu guk holako interesetan, eta hori beti pozgarria da. Vamos a hacer un pequeño viaje saliendo de Irún y terminaremos en Irún, y utilizaremos como barco y como hilo conductor de este viaje precisamente el Winnipeg. El Winnipeg, que fue, como ya sabéis, seguramente antes de venir aquí ya lo sabíais, porque es un barco, bueno, mítico, vamos a decir, mítico en gran medida porque detrás de este barco estuvo Pablo Neruda, muy conocido como poeta, premio Nobel de Literatura, como político también, aunque fundamentalmente un hombre de cultura vinculado a la política, precisamente a raíz de esto, de su compromiso con el Winnipeg y con su compromiso con la inteligencia en la Guerra Civil Española. Pero a partir de eso, pues bueno, es uno de los barcos que se conoce. Hoy mismo me llegaba un correo de una chica, me escribía al correo electrónico diciendo: hoy qué bien que vais a hacer la presentación de este libro en Bilbao la próxima semana, porque el hermano de mi Aitachi es uno de los que fue en el Winnipeg, y siempre he pensado qué poco caso se le ha hecho a esta historia tan bonita. Pues bien, la razón de que le hagamos caso y que hayamos sacado este libro es lo que ha dicho Julia. Yo trabajo desde hace bastantes años, estoy trabajando en el tema del exilio derivado de la Guerra Civil Española, y bueno, pues como se suele decir, al artista, yo no sé si soy un artista, desde luego que no soy un artista, pero el dicho ese de que la inspiración le llega trabajando, y en este caso a mí la inspiración de este tema y la motivación de este tema me tocó en lo que es mi lugar fundamental de trabajo, que son los archivos. Y en el Archivo Histórico de París, en el Archivo Nacional, mejor dicho, ahí me encontré en un legajo, mirando otras cosas del exilio, con precisamente esto: el diario que se publicó en el barco durante los 36 días que hubo de travesía. Se publicó 26 días. Se publicó 26 días y era eso, un periódico. Como luego hablaremos, un periódico muy marcado políticamente, pero como órgano vamos a decir, de comunicación, pues dadas las circunstancias, en pleno mar, primero en el Atlántico, luego en el Pacífico y tal, un periódico de bastante calidad y bastante interesante. Y como en otros barcos similares, por ejemplo el famoso Sinaía, o el famoso Ipanema, o el famoso Mexic, que habían ido fundamentalmente a México, y se habían hecho este tipo de diarios, y alguno de ellos se había publicado, por ejemplo el del Sinaía, la primera expedición de españoles a México en junio de 1939, el Sinaía sacó un periódico también de mucha calidad, además con dibujos, hecho a multicopista y tal, y se había reproducido en facsímil, y sabíamos que del Winnipeg habían dado un testimonio bastantes personas diciendo: en el Winnipeg existió un periódico, en el Winnipeg salía un periódico que se colocaba en los tablones y tal, pero nunca se había sacado como ahora hemos tenido la oportunidad. Al ver allí, de los 26 números, 23, casi es la totalidad de esto, y entonces yo les propuse a los amigos y amigas de Inchorta: esto es lo que tengo, si queréis lo sacamos, y entonces darle
más corpus a este libro fue, además de la reproducción en facsímil del periódico con su transcripción para leerlo más cómodamente y tal, hacer una introducción histórica contextualizando y contando la historia del Winnipeg, volviendo a contarla, y segundo, y tercero, o por detrás, por así decirlo, la lista de la que ha hablado Julia, de la que hablaré luego un poco en detalle, para saber cómo este título que le dieron del 2000 del Winnipeg se queda corto para la realidad, porque eso, con nombres y apellidos tenemos 2.573 personas que fueron allá. Luego explicaré por qué estos no iban a decir que iban tantos, por lo que os podéis imaginar. Y bien, esta historia empieza en Irún. Podemos decir que empieza en Irún. Porque Irún fue la primera población de todo el estado que se vació prácticamente en la medida en que los franquistas avanzaban. La guerra había empezado el 18-19 de julio, por África, por el sur, en los lugares donde los franquistas tuvieron éxito, en Castilla la Vieja, etcétera, en Galicia, y aquí en el norte, en Euskal Herria, en el caso de Navarra y Álava, empieza el 18-19 de julio. Y mes y medio más tarde, Irún, como sabéis, y todos los que sois por aquí, me imagino, ¿vale? Es ya prácticamente la primera población en ser no sitiada, porque no llega a haber un sitio, pero sí desde que se abre el frente a las alturas de Endarlaza y luego de Punchas, Erlais, etcétera, etcétera, va a ser la primera población que va a ser ya atacada con el mecanismo ya de una guerra convencional. Además, con un mecanismo ya, o un funcionamiento ya, digamos, de lo que va a ser las guerras a posterior. Es decir, una participación, por ejemplo, por parte del ejército franquista, de la infantería, con una infantería plural de voluntarios, requetés, integrantes del ejército de tierra, pero al mismo tiempo artillería y al mismo tiempo aviación. Me acuerdo, alguno y alguna conocisteis seguramente a este hombre de Irún, Joaquín Gálvez, que murió hace unos pocos años, que vivía en San Sebastián y que escribió un librito muy bonito, Tener 13 años en el 36, y cuando yo entrevistaba a Joaquín Gálvez, luego lo veremos, él me decía, para un niño de 13 años en el 36, la guerra era hasta algo, digamos, casi como atractivo. Cuando veían los aviones, decía los caproni italianos, él decía los cabroni y tal, ya bien, tal, no sé qué y tal. Bueno, pero yendo al lado serio, Irún es atacada ya con un cuerpo ya del ejército franquista, con toda su panoplia de intervención, de elementos de intervención tanto humanos como militares, y esto da lugar a que ya sea seguido esto por los medios de comunicación internacionales, y ya veis, es la guerra, diríamos, también que primero se fotografía y que se publica en los medios y también va a ser filmada, y por ejemplo como las vísperas de la caída de Irún ya tienen un eco internacional. Desde hace 6 horas, esta mañana se desarrolla en Irún un terrible combate en las calles. En las calles de Beovia se libran terribles combates. Y eso hace que Irún, dada su proximidad a Iparralde, bidasoa zeharkatu eta ja mugaz bestaldean gaude, Frantzian, edo nahi duzun bezala, Iparraldean deituta horrela, los días 3, 4, 5 de septiembre se verifica lo que hemos dicho antes, el primer exilio de masas que será a lo largo y ancho de la Guerra Civil Española, en estos días primeros de septiembre de 1936. Irún, como ya sabéis, ha sido, como he dicho, bombardeado por aviones franquistas, por la artillería, también es quemado en parte por los anarquistas en la retirada en los últimos momentos, y este es el horizonte que queda a la gente que pasa a Hendaya, de un Irún en llamas, y donde los hombres que han hecho hasta el último momento frente a los franquistas terminan pasando a Hendaya por los puentes habituales de Beovia, Santiago y demás. Y ahí se encuentran que son desarmados, pero ya veis ahí, por ejemplo, la actitud tranquila, nonchalante, de contracté, dirían los franceses, de los gendarmes y de los policías franceses, que se contentan con quitarles las armas y poco más, y están relajados y tranquilamente. Bien. Es la primera, población que se vacía no solo de elementos militares, no solo de elementos milicianos, sino de elementos civiles. Mujeres, niños, niñas pasan al otro lado desde Hondarribia,
desde Irún a Hendaya. Y ahí tenemos estas famosas fotos conocidas. Esta es una amona de Serate Onyarbi, Nicolasa Ugartemendía, con sus nietas, ahí en la playa de Hondarribs. Y aquí tenemos a gente de Irún. Ahí tenemos, por ejemplo, la niña de pequeñita, no sé si la llegáis a ver, o queda por debajo, no la veis, ¿no? Abajo del todo, la del lacito en el pelo, es la madre de uno de los chicos, de uno de los que tenemos aquí en el público, es Conchi Mons. Ahí está pasando con su mamá y con sus hermanos. El resto, están ya en Hendaya, ya veis que hay un gendarme francés, o un militar francés, que les acompaña, dejando detrás a este Irún destrozado, diríamos, ya por el ataque franquista, en llamas, y esas escenas de, bueno, que se piensan entonces que es una situación transitoria, temporal, que enseguida van a poder volver. La gran sorpresa para ellos, bueno, la sorpresa que se va a ir generando mes a mes, es que nunca ya podrán volver en las mismas condiciones en que se fueron. Y muchos de ellos se constituirá, o para muchas de ellas será un exilio definitivo. Pero cuando pasan, en estos primeros momentos, aún piensan que van a poder volver. Hay una asistencia de carácter, diríamos, humanitario por parte de la Cruz Roja, por parte del gobierno francés, etcétera, limitada, pero ahí ya se plantea la problemática que se nos está planteando hoy en día, cambiadas las coordenadas, por ejemplo, ahora en Europa o a nivel mundial, con el tema de los refugiados. ¿A dónde van los refugiados de España? ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde envían los refugiados que nos vienen ahora del Kurdistán, de Siria y que llegan a Grecia como llegan a las playas de Hendaya? ¿A dónde se les envía? ¿Qué se hace con ellos? Esa problemática se genera entonces. Y hay mucha gente de aquí, de esta zona, que se quedan en las poblaciones próximas, en Urruña, en Beovia, en Hendaya, en San Juan de Luz, etcétera, etcétera, y ahí están, esperando que la guerra cambie de signo y poder volver. No van a poder volver, o no van a poder volver muchos de ellos en el 39. Y será una suerte a las familias, diríamos, muy dispar, pero también, diríamos, muy similar. Aquí tenemos, por ejemplo, la familia de este que acabo de antes de hablar, de Joaquín Gálvez. El padre era carabinero, su hermano mayor, el padre se llamaba Francisco, su hermano mayor hace la guerra como gudari, como miliciano, como soldado, y va a terminar siendo muerto precisamente en Madrid, después de que los franquistas tomen Madrid en abril de 1939, y el más jovencito es este Joaquín Gálvez que os he hablado, que con su madre saldrá primero a Francia, de Francia irán a Barcelona, a Cataluña, perdón, y de Cataluña volverán a pasar a Francia y no volverán a este lado hasta el año 43. Su padre, entre tanto, ha hecho la guerra también con los republicanos y ha pasado al exilio, está en el campo de Gurs. Del campo de Gurs sale en una compañía de trabajadores y cuando avancen los alemanes va a ser deportado a Mauthausen, donde morirá. Entonces tenemos este tipo de casuística que se reproduce en muchas familias. Pero en el caso de los de Irún, lo típico es eso, pasar a Francia. Una gran parte se queda en Iparralde, pero otra gran parte va vía Bordeaux, vía Bordeaux a Cataluña y luego para volver en el 39. Y ahí hay gente que de nuevo se va a ubicar en Francia, hay gente que va a volver aquí y hay gente que va a emprender otro exilio a países como México, Argentina, etcétera. Ahí tenéis a Joaquín Gálvez de mayor, ya murió hace un par de años, un hombre totalmente marcado en sentido positivo y negativo por esta experiencia. Y siempre intentando recuperar la memoria de su aitá y de su hermano, sobre todo de su aitá, que había muerto en Mauthausen y demás, hasta los últimos años de su vida. Bien, esa tragedia española, que titulaban la prensa francesa a la altura de 1939, había empezado, como decimos, en septiembre o en julio del 36. Es decir, por ejemplo, los primeros exiliados que se dan van a ser eso, los primeros topos, los primeros escondidos, el 19-20 de julio. La gente, por ejemplo, de Navarra, que de Alsasua pasa a Guipúzcoa, o la gente de Navarra, que como puede pasar los Pirineos. Pero de carácter masivo hemos dicho Irún, y sobre todo ya de carácter general y definitivo va a ser febrero de 1939, cuando ya los franquistas toman Barcelona y ya, aunque la guerra oficialmente termine el 1 de abril, prácticamente desde el 5 de febrero del 39, cuando Aguirre, Companys y sobre todo Manuel Azaña y Negrín pasen a Francia, después de haber hecho la última sesión de Cortes en las caballerizas
de la ciudadela de Figueres, ¿vale? Eso significa ya que la guerra prácticamente está terminada. Y entonces se da a una escala muchísimo mayor el tema del exilio. Con números reales, sabemos que en febrero de 1939 pasan al Estado francés prácticamente 500.000 de personas, 450.000 personas. Y vuelvo a insistir, no solo son los hombres, los milicianos, los gudaris o exgudaris que han hecho la guerra directamente desde el punto de vista militar, que es lo que había caracterizado a otros exilios tan frecuentes en la historia de España, por ejemplo, las guerras carlistas. No, aquí es también población, llamamos civil, mujeres, niños de toda edad y condición que pasan al exilio. Y ahí se encuentran en una situación poco cómoda y nada que ver con esa situación que hemos dicho de septiembre del 36 o del 36-37, donde aún la receptividad y la hospitalidad por parte del Estado francés era, bueno, considerablemente positiva. Aquí no. En febrero de 1939 hay que empezar por decir que la frontera estaba cerrada. Y tras unas deudas de negociaciones, Álvarez del Valle consigue que se abra esa frontera, en teoría, para 150.000 personas, que van a ser al final 500.000 de personas, pero a contragusto y a contrapelo de las autoridades francesas, que lo que hacen es, al final, dejar que esta gente pase. Y ahí tenéis esta imagen muy evidente, es muy potente, de un fotógrafo, Molos, donde se ve esa cadena en los últimos días de enero impidiendo que la gente pase, pero cuando estos pasan ya van a entrar a una Francia que no es la Francia por parte del Estado hospitalaria como había sido, por ejemplo, en los periodos del 36-37. Y los hombres van a ser encaminados a las playas que enseguida se van a convertir en campos de concentración. Y quiero insistir en el término este de campos de concentración. Hoy, actualmente, sobre todo entre los historiadores y la gente que nos dedicamos a estas cosas del lado francés, una polémica, o cierta polémica, y como diciendo que no se puede utilizar el término de campo de concentración para estos campos. Pues bien, la terminología entonces, pero para empezar por la terminología oficial, era de campos de concentración. Pero no solo la terminología, sino que los que están ahí internados, cuando hablan de estos campos, hablan de campos de concentración. Y luego, la forma de funcionar es de unos campos de concentración, aunque sus nombres oficiales sean toda una variedad de eufemismos que daría para hacer una tesis doctoral sobre toda la cantidad de nombres que intentan edulcorar esa realidad. La realidad es eso, es que ahí van a las playas y donde al principio no tienen nada para cobijarse, y donde al principio se hacen este tipo de refugios, similares a los que ahora se pueden hacer en el Pas de Calais para los migrantes y refugiados de nuestro siglo, pero donde enseguida no, desde el primer minuto, desde el segundo uno, tienen como acompañantes y como vigilantes a los gendarmes y militares franceses. Y sobre todo un elemento que distorsiona y que desde luego no rima ni compatibiliza con una política hospitalaria, que va a ser el elemento de le fil barbelé, de las alambradas que delimita a esta gente el espacio de libertad. Esto es lo primero. Incluso antes de que se construyan barracones para refugiar, para proteger a esta gente, se ponen siempre alambradas y se pone siempre a cuerpos del ejército para vigilar a estas personas. A las mujeres al principio no se les deja entrar, aunque enseguida también se meterán en campos, pero se divide esto. A los hombres a campos y a las mujeres y niños se les deja que entren hacia Francia, que se busquen la vida, y ahí van a entrar en juego pues, un montón de asociaciones humanitarias, particulares y demás, pero no el Estado francés. Y en segundo lugar, o en primer lugar, lo que se prioriza es vuelvan ustedes a España. Es la repatriación, ¿vale? Y ahí se encuentra esta gente en esta tesitura. Ahí tenéis, por ejemplo, esta foto tan potente de un hombre que escribió, Amadeo Canaris, que escribió debajo campo de concentración de Gurs. Lo viven como ellos. No lo viven como una institución, vamos a decir, o un montaje hospitalario, sino como sin llegar a ser un montaje o una institución represiva como puede ser una cárcel, sí, negadora de libertades, negadora, por lo primero, de libertad de circulación, no pueden salir de allí si no es para volver a España o si no tienen un trabajo en
en Francia, o si no es que van a terceros países de exilio, como veremos el caso de Chile, Argentina y demás. Y eso se da antes incluso de que termine la guerra de forma oficial. Cuando termina la guerra de forma oficial, el 1 de abril, ya están puestos en marcha toda la panoplia de campos que habían surgido, primero en el Rosellón catalán, en Argeles, Baccares y Saint-Cyprien, y luego por toda una serie de departamentos, en el departamento de, bueno, no hay los departamentos, pero los campos de Bram, el campo de Le Vernet, el campo de Noé, el campo de Gurs, el más próximo para nosotros, precisamente abierto en los últimos días de marzo de 1939, en abril. En el lado francés, por así decirlo, se hacía realidad esto que el parte de Franco decía: desarmado y cautivo el ejército rojo. Habían quedado desarmados, lo cual es natural si queréis, al pasar a un país extranjero, pero lo que nadie pensaba que esta gente iba a estar en un régimen de cautividad como es el de los campos estos tal. Y aquí, en el lado español, lo que ocurre es, para entonces ya el franquismo ya está, la dictadura ya puesta en marcha tras su victoria, y ahí tenéis este ayuntamiento de vuestra plaza de San Juan, creo que se llama, ¿no? Con el Franco del año 39 o 40. Y además esto se va a agravar en los meses siguientes, porque es la coyuntura que va a dar lugar poco después al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y como sabéis vosotros y sabéis vosotras, bueno, el avance francés va a ser rapidísimo, y una vez que empiece la guerra, desde septiembre del 39, pero una vez que termine lo que se llama la Drôle de Guerre y empiece la guerra contra Francia, Bélgica y demás, bueno, en cuestión de mes y medio, el ejército nazi, el ejército alemán, lo tenemos aquí, lo tenemos en Endaya, lo tenemos con su comandante en Endaya, en Bayona, etcétera. Una vez que se ha hecho el armisticio el 23 de junio de 1940, llegan hasta el sur, y aquí tenemos. En esta muga, arriba tenéis Peñas de Haya, a un lado el Trigornio del Guardia Civil, y al otro lado, compañero de muga, de vigilancia, el soldado alemán. ¿Vale? Y ahí tenéis la conocidísima estación de Endaya, que todos utilizamos cuando bajamos del topo o cuando nos queremos desplazar hacia arriba y tal, pues ahí con el ejército alemán a finales de junio. Sus socios son los que entonces están dominando Europa, ya sea en Francia el gobierno PLL de Pétain, de Vichy, o en gran parte de Europa la entonces primera potencia mundial, digamos, y entonces en su fase, digamos, de avance, que es el ejército nazi, Hitler, en octubre de 1940. La gente está, o ha estado hasta entonces, en campos de concentración. Como veis, ahí tenéis el título del cuño desde Baccares, camp de concentración. El campo de Gurs, paradójicamente, ya os digo, tenía este eufemismo de campo de acogida de Gurs, pero la misma realidad. Y ahí la gente empieza a organizarse a todos los niveles. Hay debates políticos, hay clases, hay actividades culturales. Ahí tenéis el coro de Eusko Ametsa, que había asistido en el campo de Argeles, que existe en el campo de Gurs, con ese señor que nos da la espalda, que es un hernaniarra, Ramón Muguruza, que luego participará en la expedición del Winnipeg. Y estos hombres que están en campos lo que quieren es salir. Y una de las formas de salir, si no quieren volver a la España, donde van a serán perseguidos, va a ser la de pasar a los países al otro lado del Atlántico, para lo cual se empiezan a organizar expediciones. Y en este contexto es cuando surge la expedición del Winnipeg, para esta gente fundamentalmente que está en los campos, pero a los cuales les van a acompañar, por ejemplo, en la expedición del Winnipeg, prácticamente el 50% es gente que viene de los campos, ¿vale? Y el otro 50% es las mujeres y niños que están diseminados por prácticamente toda Francia, a los cuales hay que localizar y luego agrupar para darles la posibilidad de salir vía Chile, vía México, vía Argentina. Y este exilio, y esta foto me gusta siempre ponerla, este exilio va a ser el complemento de lo que había sido la guerra en el plano físico. Si la guerra fundamentalmente significa el exterminio físico de las personas mediante su muerte o mediante su encarcelamiento por muchos años y tal, que es lo que se había dado en la España franquista, el exilio va a ser el complemento, porque va a ser
la complementariedad a esta gente a la cual el exilio supone su muerte civil. Y en el caso español, además, no es para una cuestión de unos pocos años, como pudo ocurrir en otros países de Europa, en Francia, en Italia, en Alemania. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esa gente puede volver. En el caso del Estado español es que no. Es que esta gente, ese exilio, dada la larga duración de la dictadura, va a ser un exilio de por vida, una muerte civil de por vida. Y me gusta poner esta foto porque es muy evidente para lo que digo. Esto es una foto que se hicieron en un pueblecito de Navarra, que conocéis seguramente, Olite, ¿vale? Ahí se bebe buen vino, se visita un castillo horroroso de Disneylandia. Pues bien, ese pueblo fue machacado cuando empieza la guerra. Esto es una foto de una despedida de soltero en vísperas del 1 de mayo de 1936. 4 meses, 5 meses más tarde, de estas 27 personas, 16 habían sido muertas, fusiladas allá, en Olite o en los alrededores. Los 10 restantes, por ejemplo, el que está con la guitarra a puño en alto o el que está en la esquina con el garrafón, habían pasado al bando republicano o habían pasado por los montes a Francia y habían escapado del bando de la represión, de la muerte que seguramente de haber seguido en Olite les hubiera llevado por delante, ¿vale? Estos luego van a ser los que van a salir, van a participar algunos de ellos en la guerra en el bando republicano y desde luego van a marchar al exilio. Esa gente son gente que desaparece para siempre de Olite. Es la muerte civil para estas personas, ¿vale? A las que nunca ellos hubieran imaginado en esto, en abril del 36, cuando hacen esta foto, que 3 años más tarde iban a estar ahí, en un campo de concentración. Acá hay varios de ellos, el de la guitarra, por ejemplo, o que iban a terminar sus días, como este, el del garrafón, Tomás Chivite, bueno, haciendo la guerra, estando en Barcelona, saliendo al exilio a Gurs, y de Gurs iba a ir a Chile, donde va a terminar allí sus días, en los años 90. Un horizonte vital que nunca se hubieran pensado. Hay así muchísimos casos. Este es un hombre que contactó conmigo después de sacar el libro sobre Gurs, desde Chile, su hijo, y me contó la historia de su padre. Este joven era de la UGT, de un pueblecito también de Navarra, Sesma. Cuando empieza la guerra tiene que ir con los franquistas, claro está, pero en la primera que pudo pasó al bando republicano, hizo la guerra con el bando republicano. Es de los que no podía volver, porque le iban a acusar de desertor y de haber hecho la guerra precisamente con el bando republicano. Va a Gurs, de Gurs va a Chile, y en el año 43 escribe desde Chile a su supuesta viuda. Su mujer pensaban que había muerto en la guerra, desaparecido, tal, y diciendo: estoy vivo en Chile, si quieres vienes aquí. Y allí vienen y reconstruyen su familia, y allí muere, allí vive hasta, ya veis aquí, de mayor varios años. Este es el del coro, que lo mismo, el del coro Ramón Muguruza, que lo hemos visto antes de espaldas. Este era un trabajador de Hernani, de una papelera, que hace la guerra con el batallón de dragones, etcétera, etcétera, que se exilia, pasando allí por donde va, le gustaba la música y tocaba en la banda municipal de Hernani, etcétera, siempre organizando coros. Este había organizado coros en las trincheras en Lérida, había organizado coros en Argelès, había organizado el coro de Gurs, y organizará el coro que cantará en el Winnipeg. Y allí, una vez en Chile, también allí irán su mujer y sus hijas, y allí reconstruirá la familia. Ahí lo tenéis de mayor, al amigo Muguruza, con su hija ya muy mayor, muriendo. Y ligando con lo que he dicho algo, claro, decimos, y van a Chile. La cosa no es tan sencilla. La cosa no es tan sencilla porque, por ejemplo, para empezar eso, hay familias, alguien lo ha dicho aquí, o estábamos antes hablando, creo que era, hay familias totalmente desestructuradas por la guerra. El hombre ha estado en el frente, la mujer y los niños han pasado, están en no se sabe dónde en Francia, hay que encontrarse, y hay publicaciones, etcétera, que hacen recherche de familia, busca de familias, diciendo: menganito que está en tal sitio, querría saber de menganita y de zutanita, o viceversa. Y al final van juntándose, y sobre todo, el Winnipeg va a ser uno de los imanes, porque dicen: hay una expedición a Chile, el que vaya a participar y al que se le da chartela para participar, que aparezca en Burdeos el 31 de julio de 1939 y desde allí saldrá para Chile. Y allí en Burdeos se encuentra gente que llevaba meses o incluso años sin haberse encontrado previamente estas familias.
Porque, vuelvo a insistir, sabemos que los hombres están en campos de concentración, y los campos de concentración son eso, unos 12, 15, y son relativamente fácilmente de localizar. Mandan allí circulares y dicen, a ver, españoles que quieran tal, viajar, que rellenen estas fichas. Pero las mujeres y los niños están repartidos en, pues, puede ser más de un centenar o 200 refugios que hay por toda Francia, muchos en domicilios particulares, etcétera, etcétera, desparramados por todos los lados, ¿vale? Y todo este trabajo de recuperación de la gente, de agrupación, es lo que hay que centrar. Por ejemplo, aquí, en esto que no se ve bien, pero yo os lo cuento, en esta circular o en esta carta del Oficio Internacional para la Infancia, ahí habla de la serie de departamentos en los cuales hay niños. Hay 40 departamentos citados ahí, en la página, en la parte central, donde había niños refugiados de la guerra. A todos estos hay que localizar y ponerlos en marcha hacia Burdeos. ¿Para qué? Para que puedan participar en esta expedición del Winnipeg. Y el Winnipeg, hablamos ahora ya, es el núcleo de lo que voy a hablar, perdonad, ¿vale? Bien, el Winnipeg es un barco que se había construido en los astilleros de Dunkerque en 1918 y que había sido comprado por una compañía, France Navigation, que era una compañía que bajo este nombre tenía por detrás al Partido Comunista Francés y a la Tercera Internacional, a la Internacional Comunista, que habían hecho bastantes viajes y demás en el transcurso de la Guerra Civil Española con armas, entre ellos, por ejemplo, el Winnipeg, desde la URSS hacia España, hacia Valencia fundamentalmente, y era un barco de carga, un paquebote pero carguero. Ahí tenía una capacidad para unas 96 personas, prácticamente la tripulación y poco más. Entonces, ese barco se adecúa, se prepara con dinero del SERE, el SERE era el Servicio Español Servicio de Evacuación Republicanos Españoles, ¿vale? Un organismo que había creado el Gobierno de la República, se adecúa para que pueda llevar a 2000 personas. Se montan literas, imaginaros literas de 3 pisos, de madera, ¿vale? Para que pueda llevar a 2000 personas, con la intención de hacer diferentes expediciones para sacar a esta gente de los campos de concentración y a estos niños, mujeres y demás que están por toda Francia y que quieren salir de Francia. De Francia, que entonces no es un paraíso idílico, sino que es un purgatorio, sobre todo para los que están en los campos. No puede salir del campo, entonces es la cuestión de irse a América. Y iba a hacer diferentes expediciones. El problema es que solo pudo hacer una, por lo que veremos. Pero, bueno, se prepara con 2000 literas para esto. Y ahí, como he dicho, va a ser una expedición muy interesante porque no son solo los hombres que han hecho la guerra, sino que es toda la gente que ha padecido la guerra, tanto directamente en los frentes como eso, pues han tenido que dejar sus casas, salir al exilio y ahí no tienen más que el cielo y la tierra por debajo, ¿vale? Y entonces hay unas 200 familias, podríamos decir, lo que caracteriza respecto a otros barcos y a otras expediciones es que hay muchísimas familias que se han agrupado, 190 conté yo, pero pueden ser casi 200 familias que se agrupan para allí el día 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el muelle de Burdeos y para salir de un poquito más adelante en el río, se llama de Pauillac. Detrás de esto, y ahora volvemos a lo que lo ha hecho en gran parte conocido y mítico y mitificado, está la voluntad del gobierno chileno en recoger a esta gente. Eso es un dato muy importante también, a subrayar, porque es lo que ahora, volviendo al ejemplo de la Europa actual, ocurre. No es que los refugiados lleguen, sino luego qué políticas de acogida hay para ellos. Y vosotros sabéis, y vosotras sabéis, qué políticas de acogidas tenemos nosotros hacia los refugiados inmigrantes. Ahí ocurría lo mismo. Podían ir a los países que estaban dispuestos a recibir a gente y a darles una cierta acogida, para empezar a dejarles entrar. Es el gobierno chileno. Un gobierno chileno que desde 1938 está presidido por un frente popular que ha ganado las elecciones, que su presidente es Aguirre Cerda, y que ha enviado a París, específicamente a Pablo Neruda, que
lo tenéis ahí en el medio, ¿vale? Con esa pequeña chapela o boina, a Pablo Neruda para generar esta dinámica, esta expedición hacia Chile. Neruda era un personaje ya para entonces conocido fundamentalmente como poeta, que su trabajo era de diplomático, había estado en diferentes países de Asia, pero que había venido a España en 1934 como diplomático, primero a Barcelona y luego a Madrid, a los consulados chilenos, y allí, en ese contexto de la España republicana 34-35, él con quien hace buenas migas es con los poetas y con la inteligencia de izquierdas. Y ahí lo tenéis en el año 35 en Madrid, paseando nada más y nada menos que con José Bergamín, con Rafael Alberti, con Luis Cernuda y con Alto Larribe. Todos, ya para entonces, poetas, literatos, personajes del mundo de la intelectualidad de izquierdas. En esta foto, entre otros, están junto a Neruda, está, por ejemplo, Federico García Lorca, está Luis Buñuel, está otra vez Rafael Alberti, está al final, junto al... se le ve la pequeña cabecita, Miguel Hernández. Con estos son los que estos hombre hace migas. Y con estos, y en este contexto de la España republicana del año 34-35 y sobre todo de la guerra civil, Neruda pega un giro a su orientación y filiación literaria y pasa de ser un poeta lírico del amor, etc., a otro tipo de poesía comprometida, diríamos, socialmente implicada y militante, diríamos, en este sentido, defensa de la República y de la guerra civil española. Eso lo han subrayado muchos literatos y estudiosos. Entre ellos, por ejemplo, uno que es de Irún, lo he metido yo aquí por esto, Carlos Blanco Aguinaga, seguramente vosotros conocéis y vosotras conocéis, los jóvenes igual ya no sabrán por qué el centro cultural que tenéis ahí en la Plaza San Juan, CBA, Carlos Blanco Aguinaga, se le dedica a él. Carlos Blanco Aguinaga era un niño del exilio, un niño que con 4 o 5 años había pasado de su Irún a Hendaia, prácticamente como quien pasa al otro barrio, al barrio vecino. Pero en el año 39, su padre, que tiene fuertes responsabilidades políticas en el aparato republicano y tal, dice, no podemos volver, y van a pegar el salto a México. Y desde México este hombre se va a hacer un estudioso de la literatura social y demás. Pues bien, este hombre, por ejemplo, entre los que conoció y de los que se benefició fue de este otro, que no es un exiliado, pero sí es un emigrado a Argentina en aquellos años, Amado Alonso. Amado Alonso le favorecerá a Carlos Blanco Aguinaga cuando éste tenga problemas en las universidades americanas, becándolo, etcétera, etcétera, dentro de los círculos republicanos. A lo que voy. Amado Alonso es el que nos interesa aquí ahora. La batería se está agotando. ¿Qué pasa? Pues esto no se puede. Está enchufado aquí. Ahora, vale, muy bien. Amado Alonso, que para entonces estaba en Argentina, escribe en el año 1940, es decir, prácticamente de forma contemporánea a estos hechos, el primer gran estudio crítico sobre la obra de Neruda, titulado así, Poesía y estilo de Pablo Neruda, interpretación de una poesía hermética. Cuando hace una revisión de este libro en 1950, y ya ha conocido lo que es el Neruda de estos años, habla así de Neruda. La poesía de Pablo Neruda ha cambiado de la noche a la mañana radicalmente. Ya no más ensimismada soledad, de antigua metafísica y de visión de muerte. O para decirlo con sus propias palabras, ya no más poesía solitaria en el mundo muerto. Desde ahora su poesía es la del hombre con los hombres, encerradas y selladas las angustiosas preguntas que el hombre se hace a solas consigo mismo. Una poesía social y de combate político, de adhesión y repulsión para el prójimo, de alegato y de execración, de esperanza y de rabia, de acción. Este giro en la vida, en la poesía y en el compromiso y en la actuación política de Neruda es lo que le lleva a Neruda a trabajar en favor de esta expedición y del Winnipeg en concreto, que lo refleja en alguna de sus poesías y lo refleja en pocos, pero en evidentes testimonios en sus memorias, ¿vale? Y Neruda es un importante personaje para esto, pero
como ya ha avanzado, creo, Julia, no es el único. Neruda tiene todo un equipo que son los que hacen el trabajo, vamos a decir, gris, el trabajo de campo, de ir a los campos, valga la redundancia, a ver qué gente quiere ir a Chile, etcétera, etcétera, a recuperar a toda esta gente que está diseminada hasta completar la expedición. Son, pues, Suntia Milivia, Eustacio Milivia, Ceceaga, Darío Carmona, toda una serie de gente. En el libro está bien contado eso. Y esos son los que consiguen poner en marcha esta expedición, que, como ya veis en la prensa, entonces se dice, 2.000 refugiados españoles salen el viernes a la mañana de Pollac para Valparaíso. ¿Por qué 2.000? Porque en Chile, lo mismo que ahora ocurre en Europa, hay gente que está totalmente en contra de que emigrantes o refugiados vengan aquí. En Chile, la derecha chilena no quiere que esta gente venga. Y monta la gran campaña en el Parlamento chileno cuando se entera de que esta expedición va a venir. Y entonces, claro, estos lo que no pueden decir es, no es que vayan 2.000, sino que van 2.500. Y entonces la cifra oficial que Neruda y la prensa, por ejemplo, L'Humanité, la prensa comunista francesa, que tenía buenos datos de cuántos iban, se quedan con esos 2.000 que habían dicho, sabiendo que son más. Por eso. Pero bueno, y de ahí viene el que se siga siempre con el 2.000. Y ya vamos aquí, ya vamos a ir terminando. En este periódico, en este barco se saca un periódico. Es un periódico, no es unas hojas. Sí, son unas hojas, su soporte físico. Todos acordaréis, porque aquí veo la gente es de mi edad, como mínimo, bueno, hay alguna un poco más joven y tal, pero bueno, todos hemos escrito, con papel de calco, papel carbón, y sabéis que hacíamos hasta 6 copias. A partir de la sexta ya era difícil de buena calidad, pero 6 ejemplares podía sacar. Y el primero, el segundo, el tercero y el cuarto de bastante calidad. Esto es lo que hacen. De hecho, luego lo veréis, dice 6 tiradas, 6 ejemplares. Y la propia máquina de escribir, es una máquina francesa, no tiene tildes y estas cosas, como las máquinas españolas, la propia máquina de escribir es la que sirve de linotipia y de rotativa, ¿vale? Pero el contenido es de un auténtico diario. Y es diario por eso, porque de los 30 días, 26. El primer día fue el 8 de agosto, y desde el 8 de agosto hasta el 2 de septiembre que llegan a Valparaíso, todos los días está saliendo este diario. Hay un día o dos que vale para el 4 y el 5, yo qué sé, o el 25-26, me da igual, quiero decir, para 2 días, sería un ejemplar de hoy, pero quiero decir, prácticamente con carácter diario, en donde hay siempre un editorial, este que tenéis ahí, en la página, en la mancheta, ahí en la página primera, esto a doble columna, y luego hay 2 o 3 secciones de menos importancia. De menos importancia porque una es, por ejemplo, la galería, donde 6 o 7 personajes del barco, pues tal, otra, pues por ejemplo, de hechos varios, y luego hay una sección muy importante, que es la de telegrafía sin hilos. ¿Por qué es muy importante? Porque las noticias que llegan al barco vía telegrafía sin hilos, pues están reproduciendo en pequeños despachos, en escuetas noticias, lo que está ocurriendo en el mundo. Y daros cuenta que es la coyuntura, eso, vísperas, es lo mismo que ahora. Salvada la distancia, imaginaros que un barco hubiera salido, yo qué sé, de la URSS, por el Mar Negro y tal, y estuvieran retransmitiendo lo que está ocurriendo, avance, no sé qué, de Kharkov, pues eso está ocurriendo en vísperas a la invasión de Polonia por los alemanes el 1 de septiembre de 1939. Son los días en que se da, por ejemplo, el pacto entre Hitler y Stalin, ¿vale? Donde cambian las coordenadas, diríamos, del esquema político, del status quo político a nivel mundial. Eso es el 23 de agosto, pues en el número del 23 o del 24 de agosto prácticamente, o sea, al día, sale el reflejo del pacto Hitler-Stalin en este diario del Winnipeg. Y el índice de, diríamos, de poblaciones de donde llega la información es completa. Hoy en día sería difícil encontrar un periódico, coger un periódico de prestigio, Le Monde o Libération, tal, que tenga tal cantidad de despachos, daros cuenta, en pleno océano, llega, y sin embargo, bueno, les llega de Danzig, de Moscú, de Londres, de prácticamente todas estas poblaciones. Día a día. Claro,
son solo 6 ejemplares y en este tipo de papel no es un diario que pueda circular mano a mano. Entonces lo que hace es colocarse en paneles y la gente lo ve. Y la gente, por distintos testimonios que hemos visto, lo lee y está de acuerdo o está en desacuerdo. Por ejemplo, pues os podéis imaginar, los sectores anarquistas y tal, pues echan pestes, los sectores, bueno, no solo comunistas, sino socialistas, todo el mundo se queda descolocado, por ejemplo, con este pacto entre Hitler y Stalin, pero este diario está dando noticia de eso con su tendencia política, claro está, pero por eso es interesante. Y bueno, lo único que tiene, diríamos, artístico, vamos a llamar, es eso, es la mancheta, hecha con este tipo de letras, con esa plantilla, del Winnipeg, ¿vale? Ya digo, como ellos mismos, edición en 6 únicos ejemplares, lo que daba esto, y este es el periódico que sale durante 26 días. Y esto es lo que, al encontrarlo, lo hemos reproducido en facsímil con la transcripción para su fácil lectura. Digo, políticamente está muy escorado hacia los sectores, diríamos, filocomunistas, stalinistas, podríamos llamar, pero bueno, es lo que había en el periódico. Es lo que había en el periódico, pero yo creo que el interés está en eso, en el periódico en sí. ¿Vale? El periódico nos imaginamos que se leía así, esto los del Winnipeg es de un campo de concentración donde también había periódicos murales, ¿vale? Y el barco llegará, como sabéis, ya a primeros de septiembre a Valparaíso, a Arica y luego a Valparaíso. Allí los niños y niñas hacen estos tipos de dibujos y de cartas de agradecimiento a la tripulación, seguramente inducidas por sus mayores y demás, pero bueno, ahí llega el barco. Cuando llega el barco ponen un gran mural en agradecimiento al presidente chileno Aguirre Cerda. Hay que decir, esto es muy interesante también, que no solo de que lleguen a Chile, sino incluso cuando llegan a Chile, esta gente tiene un subsidio, tiene un apoyo económico hasta que encuentran trabajo. Quiero decir, para tomar nota para lo que hacemos nosotros con los refugiados. No solo dejarlos entrar, sino además, mientras no tengan trabajo, tienen un subsidio de apoyo. Y hay actos políticos de apoyo. Este, por ejemplo, es cuando se enteran que han matado a Companys en el año 40, octubre o noviembre de 1940, el acto que hacen allí, por ejemplo, en Santiago, presidido entre otros por el Neruda. Y bueno, ya voy terminando. El barco es lugar de nacimiento de 2 personas, un niño y una niña. Esta es Julia y habla de ella, Agnès América Winnipeg, o Agnès Winnipeg América, hija de 2 vascos, de Piedad Bollada y de Eloy Alonso. La madre había subido al barco embarazadísima y el 8 de agosto, o sea, a los 4 días de travesía, a la altura del cabo de Finisterre, nacía Agnès Winnipeg. Esta mujer ha tenido la ocasión de eso, en Chile, hacerse una persona mayor, una adulta. Por eso, porque el exilio derivado de la Guerra Civil Española fue un exilio ya de por vida para estas gentes. Lo mismo, como he dicho antes, para la reconstrucción y reubicación en Chile de familias enteras. Este es el amigo Muguruza, el director del coro, cuando posteriormente llegan a Chile su mujer y sus hijas allí. Esta es, por ejemplo, no fue en el Winnipeg, pero también es de Irún, por eso la he metido aquí, María Luisa Arzac. No sé si habréis oído últimamente, porque está teniendo bastante eco, el caso de los Cayuela, 2 hermanos, Natalio y Santiago Cayuela, que uno había sido presidente de Osasuna, era el segundo de la audiencia judicial de Navarra y tal, eran personajes importantes, son fusilados en Valcaldera, en las Bardenas, y el tercer hermano, Enrique Cayuela, es el que se esconde en el reloj de la estación de autobuses de Pamplona, hasta hace unos pocos años, aún sigue en pie. Enrique Cayuela